Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto inmigratorio. La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Comenzando ahora. Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestra primera consulta es gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es 407-897-8870. En el web en lim.law o abogadolim.com. También en Facebook en Lim Law, y síganos inmediatamente terminando este programa. Síganos en Facebook en Lim Law, porque vamos a tener un Facebook Live donde vamos a estar contestando preguntas que hemos recibido durante la semana de personas en la comunidad. Quien escucha nuestro programa, quien nos sigue en Facebook, síganos en Facebook en Lim Law inmediatamente terminando este programa. Y nos llama, por favor, al 407-897-8870. Amigos, vamos a estar hablando sobre asuntos de inmigración. Parece que todos los días o todas las semanas hay algo nuevo con inmigración y hay que mantenerse al tanto, especialmente si uno tiene algún querido o si uno mismo está involucrado en el sistema inmigratorio en este país. Es algo que nos afecta a todos. Nosotros hemos hablado sobre la propuesta del presidente sobre asuntos de inmigración. Parece que no tienen nada de apoyo en el Congreso, pero vamos a ver qué es lo que pasa y tenemos que continuar la lucha en contra este tipo de medidas de que quiere cortar inmigración legal por la mitad, que quiere exigir de que uno ya sepa el inglés, exigir de que uno ya tenga un título ya alto universitario para venir aquí a los Estados Unidos y realmente mantener familias aparte. Digamos que lo que es un intento de limitar inmigración a este país, porque este partido del presidente ve inmigrantes como una amenaza a su carrera política, pues, del propio partido. Y entonces es un intento de buscar cómo limitar inmigración a este país, para limitar cuando ya la minoría en este país va a ser la mayoría en este país. Y también es una distracción, porque vemos todos los problemas, toda la controversia que existe rodeando este presidente. Y un día es una cosa, el próximo día es otra cosa, y cuando se menciona el asunto de migración, es algo que es bastante emocional, es un tema muy emocional para personas de que apoyan al presidente y las personas que apoyan una reforma migratoria más integral. Y lo que necesitamos, como mencioné anteriormente, es un sistema adaptivo hacia nuestra economía. Adaptivo para que no se demore años si es realmente para atraer talento a este país. O si un estudiante se gradúa de esta universidad aquí en los Estados Unidos, engrapémosle la green card, la residencia, para que se quede aquí, a utilizar el talento que nosotros aquí creamos con estos estudiantes. Entonces, esto es lo que ha estado pasando. No se escuchó mucho esta semana sobre el tema de inmigración con respecto a este propuesto de ley, pero sí han habido algunas cosas que hemos visto muy interesantes. Una de las cosas es sobre el asilo, y nosotros tenemos muchos amigos, muchas personas sintonizando este programa que son venezolanos o conocen a venezolanos, particularmente con lo que está pasando en ese país, y mucha gente está aplicando por asilo. Lo que vimos esta semana es de que inmigración está intentando empezar un proceso de deportación para las personas aunque tengan el asilo pendiente. Históricamente, lo que pasa en este país es lo siguiente. Si una persona desea aplicar por el asilo y todavía no está en algún proceso de inmigración, el gobierno aquí le permite esperar su cita. Mientras tanto, tienen permiso de trabajo, pueden estar viviendo aquí, tienen licencia de conducir, y uno espera la decisión sobre su caso de asilo, porque la entrevista es una área centralizada. En otras palabras, si uno vive en Florida, no importa a dónde vive en Florida, su cita va a ser en Miami, porque solo hay una oficina en esta área cubriendo toda esta área para casos de asilo.
Entonces, lo que está pasando ahora es de que hay tantos casos de que la demora es años. Estamos hablando ya cerca de 4 años aquí, en la área de Florida. Para su primer cita se aplica por asilo. Y lo que vimos esta semana es de que inmigración quiere empezar un proceso de deportación, aunque tenga el asilo pendiente. Y es algo bastante asustante para mucha gente. Ahora, nosotros lo vamos a luchar, pero mi trabajo aquí es informarle a la comunidad qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando. Y entonces esto es una cosa de que nos preocupa bastante sobre las personas que están aplicando por el asilo, particularmente porque cuando uno está aplicando por el asilo es porque quiere un alivio sobre la situación tan crítica que existe en su país y no tener ese peso de un proceso de deportación. Y segundo, en la presión que le pone en el sistema de corte aquí de inmigración es inmenso. Para obtener una cita ahorita se demora años, entonces el sistema legal no hay suficientes recursos, no hay apoyo de este gobierno para apoyar y mantener este tipo de casos de una manera que sea realmente justicia. Entonces es algo que hemos estado viendo. Pero vamos a hablar sobre otros temas. Vamos a hablar ahora sobre algo muy interesante que vemos todos los días nosotros. Una cosa que pasa aquí es de que cuando el tema de inmigración está en las noticias, lo que nosotros vemos es todo el mundo de una sola sale como experto de inmigración. Todo el mundo ahora sabe todo lo que hay de inmigración. Tenemos notarios paralegales diciendo, no, yo te hago los trámites, como si fueran abogados. Tenemos abogados que nunca han tocado casos de inmigración y ahora se llaman abogados de inmigración. Ahora son expertos de inmigración porque llenan un formulario. Amigos, se lo digo yo todas las semanas, la ley de inmigración no es asunto de llenar formularios, es conocer el proceso. Es saber qué impacto tendría en el caso y también tener la estrategia correcta, porque se conocen de todas las opciones posibles. Fíjense bien, cuando yo me gradué de la escuela de ley, a mí me entrevistaron 2 bufetes de inmigración, saliendo de la escuela de leyes. Un bufete es reconocido en todo el país porque el dueño era presidente de los abogados de inmigración a nivel nacional. El otro bufete es un bufete reconocido también nacionalmente, pero más que todo por sus experiencia con asuntos de inmigración que tenían asuntos penales también. Entonces, esas fueron mis 2 entrevistas saliendo de la escuela de ley. 2 bufetes bastante respetados en la comunidad legal. Y cuando yo fui a entrevistarme con el bufete de asuntos penales de inmigración, la dueña me dijo, ¿tienes otras entrevistas? Y le dije, sí, tengo esta entrevista con este señor. Y me dijo, si te le ofreces el trabajo, váyate con él, porque aquí vas a aprender esto y realmente solo esto, que es asuntos penales con inmigración. Mientras allá vas a saber sobre asuntos de inmigración de negocios, también asuntos penales, deportaciones, ciudadanías, residencias, visas, asilos. Entonces, sí, el Señor me ofreció el trabajo y ahí es donde yo me entrené por 2 años. Y estoy muy agradecido de recibir ese tipo de entrenamiento porque lo que me permite a mí ahora es si cuando viene un cliente a mi oficina, le podemos formar una estrategia teniendo el conocimiento de todos aspectos de inmigración. Mientras tanto, si uno va a un abogado que tal vez haya llenado algún formulario, pongámosles de matrimonio, y ahora se hace pasar como abogado de inmigración, ¿qué va a saber él de todas las opciones si no conoce realmente la ley de inmigración? Cuando tenemos abogados dando información de hace 10 años, que ya no es ley hoy, porque lo leyeron en un libro hace 10 años. Hay que hacer la pregunta realmente, si uno tiene un problema de inmigración, vaya a alguien que tenga la experiencia.
Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web en lim.law, también en Facebook, Lim Law. Y síganos directamente terminando este programa en Facebook, en Lim Law, porque vamos a estar contestando algunas preguntas de la comunidad. La primera consulta es gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. Amigos, estamos hablando sobre cómo todo el mundo se está intentando hacer pasar pues como experto de inmigración. Nosotros tuvimos un abogado que nos llama esta semana y nos dice: ¿tienes alguna aplicación de asilo que yo pueda ver porque yo quiero hacer una aplicación para uno de mis clientes? ¿Qué es eso? Como si en un caso de asilo se va a repetir en todos los casos. Eso no es ejercer leyes. Eso es hacer fotocopias y copiarse de otro caso. No, cada caso es individual. Y otra cosa que pasa, pues, el ejemplo que le estaba mencionando, viene un cliente a la oficina, a un abogado que tal vez hizo un caso de inmigración de matrimonio. ¿Qué va a saber él de todas las opciones? Mientras si ese cliente viene a nuestra oficina, nosotros tenemos experiencia en todo lo que tenga que ver con inmigración. Entonces le podemos ofrecer, en vez de un asilo, tal vez otra opción. O si vienen con ideas de una opción, tal vez el asilo es lo mejor para este cliente. Y hay que explicarle cuáles son las consecuencias, cuál es la ley. Y le doy un ejemplo. Gente piensa de que cuando aplica por el asilo, y le expliqué que se está demorando 4 años, de que eso le da estadía legal en el país. Y no es así. Aquí hay que entender varios conceptos legales. Empecemos con el primer concepto, del castigo de 3 y de 10 años. Y después vamos a explicarle por qué es importante reconocer esos castigos. Si una persona ha pasado indocumentada en este país por más de 6 meses, pero menos de un año, y sale de los Estados Unidos, esa persona tiene un castigo de 3 años que no puede regresar. Y si esa persona ha pasado más de un año indocumentado en este país y sale de los Estados Unidos, el castigo se sube a 10 años. Estos son los castigos de 3 y 10 años. Pero toman efecto cuando uno salga de los Estados Unidos, si ha tenido estatus indocumentado en este país. Ok, vamos a ver por qué eso es importante. El asilo, le mencioné, de que no es estatus legal, pero tampoco es estatus ilegal o indocumentado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si una persona aplica por el asilo, no va a tener estatus legal para cambiarse a otro estatus, pero tampoco va a estar acumulando tiempo indocumentado en este país. Entonces, una persona entra aquí con una visa turista, tiene 6 meses de estadía, y aplica por el asilo antes de cumplir esos 6 meses. Que lo que pasa con esta persona es de que nunca va a pasar tiempo indocumentado mientras tanto el asilo siga pendiente. Ahora, ¿qué si la persona entró, se quedó los 6 meses, pero antes del año aplica por el asilo? Bueno, lo que pasa en ese caso, y recuérdense, para aplicar por el asilo se tiene que hacer antes del año. Si se aplica por el asilo después del año, los beneficios potenciales son mucho menos. Y lo que se tiene que comprobar es más con respecto al miedo de regresar hacia su país. Entonces, si va a aplicar por el asilo, lo tiene que hacer antes del año. Ahora, pongamos que la persona entra, tiene 6 meses, se quedó los 6 meses y ahora se quedó indocumentado. Pero antes de cumplir el año aplica por el asilo. Bueno, esta persona nunca pasó más de 6 meses indocumentado tampoco. Pero porque tiene el asilo, tampoco puede cambiarse a otro estatus, aunque tenga el asilo y se pueda quedar aquí esperando, porque no es estatus legal. Pero pongámosle que se le presenta otra opción, una petición por hermano ya está vigente, o por empleo que se demora 1 año. Y se le presenta la oportunidad de una residencia. Bueno, esa persona por no estar legal en el país va a tener que salir. Pero menos mal que no tiene ese castigo de 3 años. Entonces, es diferente estrategia en cada caso. Y es conocer la ley.
Otra cosa que hemos estado viendo es, gente dice, bueno, yo vengo a este país, me dan mis 6 meses de estadía como turista. Muy bien, tiene 6 meses para quedarse aquí. Ok, ahora voy a cambiarme a un estatus de estudiante, pues. Y lo hacen antes de los 6 meses. Ok, esa persona queda legal en el país. Y después dice, no, ¿sabe qué? Ya no quiero, pongámosles, ya ha pasado 9 meses aquí en los Estados Unidos. 6 meses con visa turista y 3 meses esperando el cambio de estatus, pero todavía no le ha llegado el cambio de estatus. Porque estos cambios se están demorando bastante. Todo de inmigración se está demorando bastante. Pero pongámosles de que se está aquí esperando que le cambien el estatus a estudiante. Y dice, bueno, yo tengo mi visa y me quiero regresar a mi país porque tengo que ir a arreglar esta situación en mi país. O extraño mi país. Entonces y yo voy a poder regresar porque tengo visa de turista de cualquier manera. Y recuérdense, aplicó por un cambio de estatus a estudiante. Y dice, bueno, yo tengo mi visa y mi visa todavía está válida, de turista. Yo puedo regresar. Ok, se sale, ¿verdad? Pasa un par de semanas en su país. Ahora intenta regresar con su visa de turista. Inmigración va a ver eso. Es decir, sí, es verdad. Usted tiene una visa turista vigente y es válida. Pero usted hizo una petición para cambio de estatus a estudiante. Ya no le creemos que usted viene aquí para turismo. Porque esa es la visa que nos está presentando, es la visa de turista. Nosotros creemos que usted viene aquí para estudiar, porque usted hizo un cambio antes de que se fuera de los Estados Unidos. Y está regresando y no tiene una visa en su pasaporte. Entonces se me va. Y no le permiten entrar a este país. Y eso es por no conocer el proceso. Otro ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo. Pongámosles de que la persona entra aquí con visa turista y hace la petición para cambio de estatus. Le otorgan el cambio de estatus a estudiante. Y ya teniendo el estatus de estudiante dice, ¿sabe qué? Quiero ir a ver a mi tía. Quiero ver a mi tía en Colombia. Está grave mi tía y yo quiero estar con ella. Y sale. Y cuando regresa, la única visa que tienen es la visa turista. Tienen el estatus de estudiante, pero no una visa. Y cuando regresa, inmigración le va a pedir la visa de estudiante y no la tiene. Entrada rechazada. Cuando uno pide un cambio de estatus en este país, en los Estados Unidos, es eso, es un estatus lo que uno está pidiendo cambiar. Hay una gran diferencia entre la visa y el estatus. Ejemplo, la visa lo que le da es el permiso de aplicar para entrar a los Estados Unidos. Cuando uno presenta la visa en alguna frontera o en el aeropuerto a inmigración, si le va a otorgar la entrada, le da una estadía de turista por un tiempo limitado. Aunque la visa sea buena por 10 años, el tiempo de quedarse aquí típicamente es limitado a 6 meses cuando estamos hablando de turista. Es una gran diferencia, un estatus cuando entra a los Estados Unidos. Y si uno busca cambiar su estatus en los Estados Unidos, es eso, el estatus, no es la visa. La gente dice, bueno, quiero cambiarme a una visa estudiante. Bueno, si es visa, el único lugar donde obtener una visa son en los consulados. Y la visa es lo que le permite regresar al país con esa intención. Si uno intenta entrar aquí con una visa, tiene que ser a ese propósito específico. Si es visa estudiante, es porque viene aquí a estudiar. No es porque viene aquí a paseo, no es porque viene aquí a trabajar, no es porque viene aquí a invertir y manejar su negocio. Si es una visa turista, es para eso, para turismo. Entonces hay que tener el entendimiento de la ley en este país para prevenir este tipo de problemas, porque se presentan todos los días estos tipos de problemas.
Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central. Oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web en lim.law, también en Facebook, Lim Law. Síganos en Facebook y en Instagram. Y inmediatamente terminando este programa, vamos a estar en Facebook Live contestando sus preguntas. Síganos en Facebook en Lim Law. Nuestra primera consulta es gratis, entonces llámenos hoy y vamos a formar su estrategia de cómo resolver su situación de inmigración en este país o cómo es de que vamos a planearlo para algún futuro. El número de teléfono es el 407-897-8870. Entonces, estamos hablando sobre las diferencias de visas y de estatus. Ahora, otro problema de que vemos todos los días también es de que la gente comete el error de actuar demasiado rápido. Fíjese bien, en este país existe un concepto legal. Y de nuevo, estos son asuntos de que notarios, paralegales y hasta abogados sin experiencia que no conocen de esto. No conocen. Porque no se ponen a estudiar la ley, no están involucrados en esto de día a día como somos los abogados de inmigración. Los verdaderos abogados de inmigración. Yo he estado ejerciendo leyes de inmigración ya 19 años. Y el concepto es un concepto de 30 y 60 días. Y lo que eso quiere decir es la intención con cual uno entró a los Estados Unidos. Si alguien hace algo que se está desviando de esa intención, puede ser de que se considere la entrada como si fuera fraudulente. ¿A qué me refiero? Pongámosles de que entre una persona con una visa turista y a las 2 semanas de haber entrado, le dijo al oficial, vengo aquí de turismo, yo vengo aquí a ver a Mickey Mouse. Pero a las 2 semanas de haber entrado, está buscando cómo cambiar su estatus a estudiante. O se casa con una ciudadana americana para aplicar para la residencia. Lo que inmigración va a decir es, usted, en menos de 30 días después de haber entrado, ya está haciendo algo contrario a lo que nos dijo que venía aquí a hacer cuando entró con visa turista. Entonces, su entrada nos mintió. Y eso es fraude. Y eso lleva un castigo. Y el castigo le sigue por la vida. Ahora, hay perdones disponibles en muchos casos. Pero no es garantizado el perdón. Y se cometió fraude al entrar a los Estados Unidos. Cuando se entró con visa turista. Y en menos de 30 días. Ya está buscando hacer otra cosa aquí. Ahora, si es más de 30 días, pero menos de 60 días, uno lo puede empezar ya a luchar. Y decir, bueno, esto es lo que pasó. O cambié de opinión y esto es lo que pasó. Pero todavía va a ser una lucha. Ya después de 60 días, ya no necesariamente se puede decir automáticamente de que se cometió fraude. El gobierno lo puede alegar, pero ya no es automático. Entonces, uno tiene que tener este tipo de nivel de detalle, de conocimientos de detalle, cuando estamos hablando sobre leyes de migración. Para poder proveer una estrategia al cliente. Ahora, esta semana yo tuve el placer de ir a la escuela de mis niños, porque ya van a empezar en esta semana. Entonces tuvimos la oportunidad de encontrarnos con nuestros los maestros pues de mis hijos. Y una de las clases que va a tomar mi hijo es sobre civics, que es la ciencia política pues. Y lo que nos dijo es de que básicamente la clase va a ser basada en cómo pasar un examen de ciudadanía. Cómo es que uno llega a este país y después se convierte en ciudadano americano. Entonces mi hijo va a estar tomando clases de migración aquí en Orlando. Y importante también reconocer es de que este mismo maestro se refirió a personas indocumentadas como ciudadanos ilegales. Y me llamó la atención que un maestro que está dando este tipo de clases todavía se está refiriendo a gente como ilegales.
Entonces, cuando ya terminó su presentación, yo me introducí a él, le dije, soy abogado de inmigración. Me dijo, ¿dije algo equivocado? Le dije, sí. Se refirió a gente como ilegales. Y yo, sí. Y otra cosa que también vemos es de que la gente, y tenemos muchos amigos puertorriqueños aquí, de que son ciudadanos americanos, pero todavía gente refiere a puertorriqueños como si fueran inmigrantes. Y ese no es el asunto, son ciudadanos americanos. Entonces, estas son algunas de las percepciones que como comunidad tenemos que seguir luchando para cambiar este estigma que existe en varias poblaciones en contra del inmigrante. Y entonces, nuestros amigos puertorriqueños, me gustaría saber, mándenme mensajes en Facebook, ¿qué es lo que piensan cuando gente aquí se refieren a ustedes como si fueran inmigrantes? Ahora, los puertorriqueños tienen la ventaja de ser ciudadanos americanos y sí, pueden asistir en muchos de estos casos migratorios. Y tienen muchas gente queridas que están pasando este sistema de inmigración. No han tenido que sufrir lo que sufre el inmigrante aquí, pero sí, como latinos, lo ven y ven qué es lo que es pasar este tipo de proceso. No, a veces uno no se da cuenta qué tan difícil es hasta que está involucrado en este tipo de proceso de inmigración. Y yo lo veo todos los días. Gente de americanas aquí que han estado aquí por toda su vida. Yo nunca me di cuenta qué tan difícil era esto o qué tan involucrado era esto. Bueno, amigos, gracias por haber sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim. Mándenos sus preguntas aquí en Facebook Live en Lim Law. Llámenos a la oficina al 407-897-8870 para hacer su cita. La primera consulta es gratis. Oficinas en Orlando y en Kissimmee y en el web en lim.law o abogadolim.com. Amigos, gracias por sintonizar a La Voz del Inmigrante. Estaremos aquí la próxima semana. Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración. Para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto migratorio, sintoniza La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana por 98.1 Salsa y más.